Buenos días, profe. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que es de 1988 a 1994. Ahora bien, antes de que Carlos Salinas tomara posesión en la presidencia, el país contaba con un fraude electoral y así también se veía una caída del sistema. Ahora bien, como vimos en la clase pasada, Miguel de la Madrid, su política educativa estaba basada en el rezago educativo. Nosotros estamos integrados por Andrés Antonio Méndez de la Cruz y Andrea Yasmín y su servidora Karen Valeria. Bueno, Carlos Salinas de Gortari nace en la Ciudad de México el 4 de abril de 1944. Él fue presidente de México de 1988 a 1994. Él pertenecía al Partido Revolucionario Industrial. Él toma la presidencia en el año de 1988. Cuando él toma la presidencia, durante ese periodo hubo lo que era violencia política, un agotamiento social, también había corrupciones. Bueno, durante su presidencia, Salinas implementa reformas, donde una de ellas era la transformación económica para el pueblo mexicano. Pero algunas de estas reformas incluyeron lo que era la liberalización económica, también la privatización de empresas estatales, también como la firma del libre tratado de libre comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Pero ciertamente estas reformas fueron criticadas principalmente por los sectores mexicanos, donde a ellos no les iba a beneficiar, donde muchos iban a quedar sin empleo. Los sectores más pobres y también algunas de las personas eran muy vulnerables a ello. También durante su presidencia, Carlos Salinas de Gortari enfrenta una gran crisis económica y financiera, donde personas se quedan sin empleo. También se da lo que es una deuda externa de México que tenía el México anterior, y también la caída de los precios del petróleo que se da en la década de 1980. México también, como se mencionaba, experimentaba crisis económicas. También enfrentaba una serie de acusaciones de corrupción durante su presidencia, que era en el año de 1988, donde llevó a la creación de este movimiento democrático nacional y a las demandas de nuevas elecciones presidenciales. Pero también Salinas, él es conocido como un político económico, durante su presidencia él México se abrió al mundo y se convirtió en un logro en el comercio mundial. Pero también Salinas supervisa lo que era la creación de la Constitución de 1992, y también donde él implementa en esta Constitución era que incluía importantes reformas y políticas como también sociales. Ahora bien, continuamos con los acontecimientos más relevantes que hizo Carlos Salinas de Gortari. Uno de los acontecimientos que hizo Carlos Salinas de Gortari, y esto fue en el área educativa. Así también, Carlos Salinas emprendió una serie de reformas, dejando a un lado el nacionalismo, donde introdujo una política modernizadora. Y para eso ocurrió un acontecimiento en nuestro estado el 1 de enero, que los indígenas se levantaron en armas para defender sus derechos, libertades y tierras, y es donde pelearon contra el ejército mexicano. Así también Carlos Salinas aprovechó que todos se centraban en este acontecimiento que estaba ocurriendo en el estado de Chiapas para que él privatizara lo que es la comunicación, la televisión, y así firmara el Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, otro de los acontecimientos que ocurrió en el área educativa fue que el secretario de Educación Pública fue Manuel Bralet, y poco después fue sustituido por Ernesto Zedillo. Manuel Bralet impulsó la reforma del artículo 3º y impulsó el Plan Nacional de Educación, y también estos no solucionaron los problemas que la educación tenía anteriormente, sino que solo se creó la Ley General de Educación. Ahora bien, otro de los acontecimientos que ocurrieron en el ámbito educativo fue que se contó con un primer secretario
de la CENTE, que fue Carlos Barrios, y que poco después fue sustituido por la profesora Elba Ester Gordillo. Ellos impulsaron lo que fue la educación superior, donde se contaban con libros de texto gratuito en el ámbito medio superior y superior. Así también impulsaron una reforma modernizadora, que las universidades ya se contaba con lo que es la ciencia y la tecnología. También se contaba con universidades descentralizadas. Así también los docentes, ya se tenía una formación para docentes. En ese sentido se creó la carrera magisterial. A la carrera magisterial se le debe de que, según tus años de antigüedad como docente, pues es el salario que te van a dar. Hoy en día la carrera magisterial pues ya lo sustituyeron, ya no existe. Y así es como los docentes estaban evaluados y formados. También los alumnos, porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se empezaron a evaluar tanto los docentes como los alumnos. ¿Los alumnos en qué sentido? En el sentido de que se creó el Ceneval y el CONACYT en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. A continuación, mi compañero Andrés va a dar a conocer las reformas que impulsó y algunos proyectos educativos que dan continuidad al ámbito educativo. Ahora bien, yo sigo con la obra educativa de Carlos Salinas de Gortari, lo cual él da un énfasis de apoyar a las mejoras de educación. Por lo tanto, pues se elabora el programa para la modernización educativa de 1989 a 1994 durante su sexenio, lo cual este programa responde a 7 retos, lo que es la descentralización, rezago, demográfico, estructural, vincular ámbitos escolares y productivos, ese avance científico y tecnológico, y como por último la inversión educativa. Esto era con el fin de poder romper estas barreras, estas inercias, y poder innovar, poder adaptarse a un mundo dinámico, lo cual su objetivo era de crear nuevas estrategias para el ámbito educativo, lo cual su enfoque era elevar la calidad de educación, como bien mencionado anteriormente. La educación pública, como también la educación superior, pues era elevar la calidad educativa. Por lo tanto, hace esta creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo en 1993, lo cual su objetivo principal era llevar la educación a las zonas marginadas, es decir, a las zonas rurales, a las zonas indígenas y posteriormente a las zonas urbanas. Esto era para poder responder a las necesidades educativas. Así también hace la creación del Programa Nacional de la Carrera Magisterial de 1999, lo cual tenía como objetivo la capacitación docente y la evaluación. Esto con el fin de poder hacer una calidad educativa para los estudiantes, y de que de esta manera los estudiantes que tuvieran un pensamiento crítico. Así también la modernización de la educación, lo cual se implementa las nuevas tecnologías, sistemas de proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto era con el fin de poder modernizar a México. Así también como el uso de las tecnologías de información y la comunicación en la educación. En lo más relevante hace referencia de 1993, lo cual se renuevan los libros de texto gratuitos, se crea el PARE. ¿Qué es el PARE? El programa para abatir el rezago educativo, lo que son las escuelas rurales, indígenas, las construcciones de capacitación docente, el proceso de enseñanza-aprendizajes y entre otros. Durante ese sexenio se revitalizó los cursos comunitarios, los cuales él consideraba muy importante y daba un apoyo totalmente a las zonas marginadas. El 23 de marzo de 1994, Colosio fue asesinado durante una campaña en Tijuana, lo cual el principal víctima era Mario Martínez, pues, quien decía que lo mató. Continuamos con otra de las aportaciones
que dio a conocer el presidente Carlos Salinas de Gortari, y es que como cada presidente se preocupa por el mejoramiento del país, y es que Carlos Salinas de Gortari, al ver esta preocupación, impulsó el Plan Nacional de Desarrollo, que este se basó en el ordenamiento de la economía. Así también este plan busca y sentó las bases de la transformación de la estructura económica, y con ello trajo consigo pues la ampliación de la vida democrática. De este plan es muy importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a este plan la economía del país pues fue en crecimiento. Así también se incrementaron y se empezaron a modernizar otros planes que trajo consigo mucha ayuda para el país, como fue el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional para la Vivienda, el Plan Nacional para el Agua, y también impulsó el Plan Nacional de la Ciencia, la Modernización y la Tecnología, donde en el ámbito educativo pues este plan impulsó y empezó a desarrollar escuelas descentralizadas que se basaron en la tecnología y en la ciencia. Es decir, acá se contaba con materias de asignaturas, donde pues al impulsarse esta creación de los libros de textos, pues la ciencia y la tecnología ya estaban inmersas en la educación